El tema del día son como a vos te encantan la parte de los mitos, es una cosa que te gusta. Hoy armé mitos, pero mitos sobre la diabetes. O sea que toda la persona que está escuchando que es diabético o que tiene algún pariente diabético va a aprender un montón de cosas que se creen que son así, pero no son tan así. Por ejemplo, mucha gente piensa que la diabetes se obtiene solamente por haber tenido durante mucho tiempo un consumo elevado de azúcar, ¿sí? De golosinas, de cosas dulces. Y la realidad es que no solamente se puede llegar a generar diabetes por haber consumido mucho azúcar. Hay que tener en cuenta un todo, digamos. Hay muchos factores que llevan a tener una diabetes. Como por ejemplo puede ser genético, que en la familia haya alguien que sea diabético. El sedentarismo lleva a la diabetes. Un sobrepeso durante mucho tiempo lleva a la diabetes porque nuestros órganos trabajan muy exigidos. Entonces llega un momento donde empiezan a fallar, ¿sí? Y sí, obviamente un consumo elevado de azúcar, pero no es el único factor. No por consumir durante mucho tiempo azúcar es sí o sí voy a tener diabetes, ¿sí? Hay veces que se puede generar y hay veces que no, que el combo, la combinación de todas estas cosas hacen que uno tenga diabetes. Después hay gente que dice que ser diabético, la alimentación en un diabético tiene muchas reglas y es muy compleja. Y la realidad es que no, o sea, lo básico es obviamente programar tus comidas. Vos no podés comer al paso lo que se te ocurra porque muchas de esas cosas que uno tiene que comprar a veces son altas en hidrato de carbono y van a complicar nuestra glucemia. Sí hay que ser organizado con las comidas, pero no es que tiene que tener muchas reglas. Es saber reemplazar alimentos, saber elegir, saber cocinar y nada más. Con eso uno puede alimentarse de forma normal sin que sea algo muy complejo. Otro mito que hay que dicen los hidratos de carbono son malos para la diabetes, los reemplazo solamente por proteínas. Entonces la gente ¿qué hace? Empieza a sacar grupos enteros. Saca la papa, saca todas las harinas, saca todas las pastas y se da cuenta que terminan comiendo 3 o 4 preparaciones nada más, todos los días lo mismo y es como tedioso y aburrido. Y empiezan a consumir mucha proteína, mucha carne. Entonces tener en cuenta que si uno reemplaza hidrato de carbono y elige carnes y no sabe elegir los cortes, está metiendo carne con grasa. La grasa también me complica, ¿sí? ¿Por qué? Porque me vas a tener sobrepeso. Y si yo tengo sobrepeso, mi glucemia nunca va a estar normalizada, ¿sí? Siempre mi cuerpo trabaja con digamos, muy al límite. Entonces, tampoco es bueno reemplazar una cosa por otra. Y después los hidratos de carbono no es necesario sacarlos. Hay que saber cuáles utilizar. Siempre a los diabéticos en el consultorio les recomiendo todo lo que sea integral. No es lo mismo consumir una harina común que consumir una harina que tenga corteza, que tenga fibra. Esa harina se absorbe mucho más lento, entonces mi glucemia no dispara. No es lo mismo, por ejemplo, cocinar una papa hecha puré que una papa al horno. Obviamente, la papa hecha puré, mi glucemia se absorbe mucho más rápido, entonces mi glucemia se dispara. Una papa hecha al horno, como tiene como una corteza durita, hace que se absorba mucho más lento. No es lo mismo consumir un plato de fideos solo que combinarlo con verduras, ¿sí? Entonces, no es solamente erradicar grupos, sino aprender a combinar los alimentos para que uno pueda comer de todo y no sea algo monótono, ¿sí? Después hay otro mito muy conocido que dice que las personas diabéticas tienen que dejar los postres. No se puede comer más postres, entonces empiezan a comer. Yo conozco el famoso gordo dejar los postres. Gordo. No, primero esa frase no hay que decirla. No, bueno, ¿sí? yo quiero gordo dejar los postres. Y segundo, que el diabético no significa que tenga que dejar de comer postres, porque si no es como siempre explico, el dejar ya es algo negativo. Entonces la gente ya se pone de mal humor porque sabe que algo no lo va a poder comer. Eso es lo que más me gusta de Meli, siempre lo digo, más allá que puede ser firme en algunas cuestiones o por lo menos exigente, pero vos no hablás de terminar, de acabar con, vos hablás de equilibrio, ¿no? Claro, del equilibrio, o sea, a mí me importan más las porciones y no tanto lo que se consume en sí, cuando uno sepa que esto es gradual, es esporádico, lo sabe combinar. Como siempre digo, cuando uno prohíbe algo es negativo, entonces ya el paciente ya se predispone de otra forma y lo más probable es que termine abandonando. Y yo lo que quiero es que el paciente aprenda para que tenga salud y calidad de vida. Entonces, con el tema de los postres en los diabéticos no es dejar los postres, sino aprender a prepararlos de otra forma. No es lo mismo usar azúcar que edulcorante, no es lo mismo usar harina común que harina integral. A un postre se le puede agregar avena o salvado de avena y ya le estamos incorporando fibra. Podemos elegir frutas. Entonces, esa es la idea de decir, bueno, los empiezo a preparar diferentes. Lo ideal es que si uno tiene tiempo, todo lo preparado, cocinado por uno mismo, siempre va a ser mejor porque uno sabe qué le está poniendo. Lo comprado, por lo general, tiene azúcar, tiene miel, entonces uno se complica. Entonces, ese es otro mito que hay que erradicar, que no significa que por ser diabético uno no va a poder comer nunca más un postre. Bien. Y por último, ya lo hemos explicado en otro mito,
que las personas dicen, bueno, soy diabético, compro todo dietético, ¿sí? Porque es mucho mejor. Recomendación, aprender a leer las etiquetas, los rotulados. Una vez hablamos de cómo se lee un rotulado atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces los productos para diabéticos salen el doble que un producto común, y si uno lee las etiquetas, tiene capaz que un par de calorías de diferencia, o no tiene tanta azúcar pero tiene mucha grasa, entonces tampoco lo recomiendo. Entonces hay que aprender a elegir. Muchas veces no importa que sea dietético o digamos con azúcar, pero sí lo que importa es la cantidad. Me puedo comer algo que no sea para diabéticos, pero en pequeñas porciones, y saber, por ejemplo, que después de comer eso, saber que si yo salgo a caminar o tengo una cinta o una bici en casa y me subo a esa bici, mi glucemia no se va a disparar tanto. Entonces es aprender, no erradicar o dejar de comer cosas, y lo peor de todo es dejar de asistir a eventos por esta enfermedad, así que Bien. ahí es donde se viene más lo complicado. ¿Tenés pacientes con cinta en la casa? ¿Sabés si Sí, es buena la experiencia? Tengo pacientes con cinta y tengo pacientes con bici. Que la usen es otra cosa, ¿sí? Hay veces Sí. que las usan y hay veces que van más de perchero, sí, quedan divinas con las camperas. Sí, por eso te pregunto, porque la Eh. mayoría de los casos que yo conozco son casos de gente que termina no usándolas. Dije la mayoría, no todos. Claro. Por eso te pregunto, porque por ahí vos tenés buen resultado de buen tratamiento con uso de la bici fija o de la cinta. Sí, tengo mucha gente que ha aprendido a usarla o que le ha buscado la vuelta. Por ahí me pasaba que decía, no, llego cansado de trabajar y no me dan ganas de subirme a la bici. Me pongo a ver una peli o me pongo... Entonces yo le decía, bueno, poné la bici enfrente al televisor, poné la peli, el partido de fútbol, la serie, lo que te gusta ver, y no te das cuenta, pero estás media hora, 40 minutos pedaleando mientras estás prestando atención a algo, entonces uno no se cansa y no se aburre. Entonces esos pacientes que le han buscado la vuelta han tenido buenos resultados. Con respecto a si se recomiendan o no, sí, yo recomiendo tener en su casa, porque pasa lo que pasó la semana pasada, una semana entera de lluvia, uno no sale a caminar, ya no te da ganas de ir a hacer ejercicio, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos. Bien. Entonces es una opción para no dejar de movernos. ¿Cerraste? Sí. Bueno, cerré. primero decime dónde atendés, dónde te encontramos, que después tengo dos más chiquitas. A ver, bueno, me encuentran en los consultorios Andriani, calle 11, entre 22 y 24, número 1130. Los turnos se sacan al 15 20 02 37 o al Face licenciada en Nutrición Martín Melina.